Yo voy a empezar por hacer una historia, la historia de un caballo salvaje y un domador. Un domador es una persona que, como nosotros tenemos en Uruguay y en Argentina, los famosos gauchos, y aquí están los cowboys en Estados Unidos, es capaz de agarrar un caballo salvaje y montar sobre ese caballo y tratar de andar por largos caminos y al final amansar, como se dice, al caballo al punto que el caballo ya no corcovea, como decimos, que quiere decir saltar para arriba y para abajo, sino que se rinde a la constancia, la perseverancia, el coraje y la fuerza y la sabiduría del domador que va sobre el caballo. Yo realmente, por parte de mi familia, vengo de una familia de gente de campo, humilde, gracias a Dios, que tenía entre mis tíos algunos que eran domadores, y la especialidad de ellos era agarrar caballos salvajes y andar por cuadras y cuadras saltando para arriba y para abajo, hasta que al final yo veía como el caballo se quedaba quieto, tranquilo, y prácticamente venía a paso tranquilo y corto con mi tío sobre el caballo. Yo esta historia la hago porque me hace recordar mucho a lo que Dios ha hecho conmigo a través de los años. Cuando yo conocí a Dios, realmente era un caballo salvaje, y la razón de que uno es salvaje es porque es rebelde y porque tenemos una naturaleza humana y carnal que nos encanta hacer lo que nosotros quieramos cuando nosotros quieramos. Y no importa si está bien, si está mal, pero si es lo que nuestro corazón y nuestra mente nos dice que queremos hacer, lo hacemos. Y por eso somos como el caballo salvaje que en este momento hice la historia. Pero yo me puse a pensar que arriba mío, por muchos años, tuvo un domador que se llamó Dios, y que así como yo saltaba y corcoviaba por los campos tratando de sacarme de arriba a Dios porque no me gustaban las cosas que Dios me decía que tenía que hacer y las que no tenía que hacer, sin embargo Dios estuvo ahí constante, arriba mío, corrigiéndome otra vez y otra vez. Y aunque yo anduve pero muchas cuadras quizás por campos, corcoveando y saltando y queriendo sacándome a Dios de mi espalda, Dios con su poderío, con su fuerza, con su espíritu, con su sabiduría, se mantuvo arriba mío, hasta que en un momento yo no tuve más remedio que decir: Dios, me rindo ante tus pies, que no se haga más mi voluntad, que se haga tu voluntad. Que es exactamente lo que el caballo salvaje hace cuando el domador finalmente logra triunfar esa batalla entre el rebelde y el que quiere que hagas algo bueno. Esta es una pequeña historia que en cierta forma ilustra lo que es la corrección de Dios. Nosotros tratamos de saltar y corcovear y sacarnos a Dios de arriba y no querer hacer nada de lo que dice Dios, y no querer obedecerle a Dios, y no querer tenerlo a Él sobre la espalda. Pero Él nos ama tanto, que no importa lo que nosotros hagamos, Él se mantiene arriba de nosotros como un jinete, hasta que al final Él nos hace rendir y entregarnos a su voluntad. Y por eso es que Dios nos corrige. Bueno, yo voy a pasar ahora a otra cosa.
Ahora nos corresponde hacer una muy importante y fundamental distinción o diferencia entre dos palabras. Una es disciplina, que es lo que usa el mundo, que es lo que usan los militares, que es lo que usan nuestros padres terrenales. Disciplina es la práctica de entrenar a la gente por medio de castigo para que obedezcan las reglas o los deseos de aquellos que son los que nos dan disciplina. Eso es una cosa, disciplina. Y después la otra cosa que tenemos que recordar, que es diferente, es corrección de Dios. Una cosa es la disciplina, otra cosa es la corrección de Dios. Y la corrección de Dios, en la definición, es mostrar desaprobación de nuestra conducta y por lo tanto reprendernos para que seamos más humildes y más correctos. Vamos a entender bien esto porque de aquí parte todo. La disciplina, que es lo que los hombres del mundo pueden usar, es algo que es un castigo que se nos impone a nosotros para que nosotros sigamos las reglas y los deseos de aquellos que nos disciplinan. Pero la corrección de Dios no es un castigo, sino que es una forma con amor de corregirnos usando los medios que Dios quiera usar para que nosotros no nos vayamos de los caminos de Dios, de los mandamientos de Dios y que sigamos el camino de Dios. Para evitar ser discipulados tenemos que seguir a alguien. Para evitar ser disciplinados o corregidos debemos seguir a Jesús, quien fue el autor de nuestra fe. Por lo tanto, en Hebreos dice, bueno, entonces nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, estamos siendo invitados de manera inmediata a cambiar nuestra actitud y acción. Nosotros estamos supuestos a cambiar nuestra actitud carnal por nuestra actitud espiritual con Dios. Y por eso Dios nos corrige cuando no lo hacemos. Los testigos que nos están mirando nos animan, es decir, los testigos son aquellos hermanos y hermanas cristianas que quieren el bien por nosotros. Estos espectadores que nos están viendo son todos nuestros amigos y el resto del mundo cristiano que está con nosotros. Estamos desafiados por ellos porque nos están mirando los amigos cristianos a triunfar en la carrera, y lo haremos si estamos dispuestos a hacer lo siguiente: dos cosas. Primero, despojarnos de todo peso. Significa deshacernos de estorbos innecesarios que solo sirven para cansarnos y hacernos difícil la carrera. Y un ejemplo práctico es que cuando yo vine a Jesucristo, hubieron amigos que eran amigos para ir a tomar alcohol a un bar, pero no eran amigos para hacerme sentir el amor, el poder y los mandamientos de Dios. Y yo tuve que deshacerme de ellos y dejarlos en el camino para que no fueran un peso negativo sobre mí. Deja atrás todo peso emocional que no esté alineado con los mandamientos de Jesús. Todas aquellas cosas que te parecen a ti que no están alineados con el corazón de Dios, déjalos en el camino. Toma la idea de los corredores en los estadios. Segundo, lo despojamos de todo peso en el número 1. Número 2, despojarnos también del pecado que nos asedia, las cosas malas que nos rodean fácil o constantemente, y de lo malo que tan fácilmente nos envuelve. Hay tantas cosas que andan alrededor nuestro que son malas, y que sin embargo nosotros nos dejamos envolver por esas cosas. Dejémoslas atrás. Seguir a Jesús no es la
práctica o la tendencia humana nuestra habitual de pecar. Es más bien una tendencia a una tentación, a una cosa de la cual ha sido difícil apartarnos, pero que si no lo hacemos significaría nuestra derrota final. Es decir, en cierta forma nos tienen que corregir, porque no es realmente que tengamos una tendencia a olvidarnos o a tirar a Jesucristo por la ventana para afuera, pero que sin embargo seguimos teniendo la tendencia, el deseo de seguir haciendo aquellas cosas que no tendríamos que seguir haciéndolas. Para mí, por ejemplo, fue que cuando yo era joven, era difícil para mí apartarme del alcohol. Yo no tengo idea cuál es tu problema, pero sé que todos nosotros tenemos algo que no está alineado con los mandamientos de Dios y que no es difícil apartarnos de esas cosas, y tenemos que hacerlo. Ahora, Jesús nos enseña que la carrera del cristiano es diferente a la carrera del atleta, porque al terminar la carrera, puede volver a recuperar las cosas que antes se despojó, pero el cristiano se despoja de las cosas de una vez y para siempre. En los antiguos tiempos, es una redundancia, los atletas corrían con cierta vestimenta, y a medida que iban corriendo se podían despojar de la camisa o de otras vestiduras que tuvieran, pero al final de la carrera ellos podían volver atrás y volver a recoger la camisa, el cinturón o inclusive los zapatos. Pero en la vida cristiana, cuando nos despojamos de algo, es para siempre. Aquellos amigos que en vez de ayudarnos a acercarnos a la cruz, nos ayudaban a alejarnos de la cruz, esos que nos despojamos no volvemos atrás. Nos anima a que corramos con paciencia, eso es Jesucristo, nos anima a que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Paciencia significa constancia y perseverancia. Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera porque he guardado la fe, y entonces se murió. Vamos ahora al premio. El premio no es para los que comienzan bien. Escuchen bien esto. El premio de Dios, la recompensa espiritual, no es para los que empiezan bien, sino para los que terminan bien. Yo he conocido muchas personas que han sido prácticamente hijos de iglesia porque se han pasado todos los años de niño, inclusive de jóvenes, adolescentes, adentro de las iglesias, y sin embargo hubo un momento en sus vidas que cambiaron tanto que lamentablemente terminaron totalmente perdidos y apartados totalmente de Dios. Muchos de los ejemplos los podemos ver también en la Biblia, y uno de los ejemplos es Saúl y Samson. Los dos empezaron muy bien su carrera con Dios, al punto que Dios les dio un montón de bendiciones, pero lamentablemente terminaron muy apartados de Dios. Y ahí es donde Dios necesita corregirnos a nosotros. Un arranque a buena velocidad no da derecho al cristiano para tomar una siesta o un descanso más adelante. Paradójicamente, esta es la historia de la liebre y la tortuga que aprendemos en la escuela. La liebre arrogante, sabiendo que era mucho más ligera que la tortuga, con su arrogancia y su orgullo, dijo: a esta le gano en 2 segundos cuando yo quiera. Por lo tanto, se acostó a dormir porque se creyó superior y se quedó dormida. Y la tortuga, despacito, con su pasito frágil y lento,
siguió constantemente para adelante, para adelante, para adelante, y la conclusión es que la tortuga ganó la carrera, porque la liebre, aunque era más rápida, no tenía ni la paciencia ni la constancia y estaba llena de orgullo y de arrogancia. Y nosotros a veces somos parecidos. Para esta carrera de la vida cristiana y para abandonar definitivamente la vida de los pecados o errores malignos que hacemos, conseguimos gracia suficiente al poner los ojos en Jesucristo. Por lo tanto, para mantener los ojos en Jesucristo y evitar ser corregido por Dios, tenemos solo dos alternativas. Una es poner los ojos en el problema y los otros es poner los ojos en Jesucristo. Jesús debe ser el motivo para que corramos la carrera cristiana con éxito. ¿Qué quiere decir poner los ojos en Jesús? Desde hace muchísimos años, cuando yo era un cristiano baby, como dicen aquí, cuando me decían poner los ojos en Jesucristo, yo la verdad que trataba de mirar una foto de Jesucristo en la cruz y me quedaba mirándolo, pero no entendía muy bien qué era eso de poner los ojos en Jesucristo. Jesús, cuando hablamos de poner los ojos en Jesucristo, Jesús debe ser el motivo para que corramos con éxito la carrera del triunfo espiritual de Dios. ¿Qué quiere decir poner los ojos en Jesucristo? Esto es quitar nuestra atención de todo objeto o persona o distracciones que nos puedan en cierta forma amenazar con alejarnos de Jesucristo y fijar nuestra atención en Jesús, sus mandamientos, sus acciones, sus palabras y sus enseñanzas y todo lo que Jesús representa. Hacer lo que Él hace y decir lo que Él dice, y eso es poner los ojos en Jesucristo. Él, Jesucristo, debe ser el motivo para que corramos la carrera que Dios quiere que corramos y con eso evitar que Él nos tenga que corregir o reprender a veces de una forma dolorosa para nosotros, como Pablo corrió su carrera. Y como la palabra está en tiempo presente, la palabra de la Biblia, la palabra de Dios, la palabra de Jesús es siempre presente, nos enseña que es una condición que debemos mantener durante todo el tiempo. Es decir, lo que Jesús y Dios nos dicen lo tenemos que mantener desde la cuna hasta la tumba, hasta que seamos comida de gusanos, porque en presente hablan y en presente vivimos, y cada día es un nuevo día que Dios nos regala, y eso es todo lo que tenemos. Nosotros no vivimos en el pasado ni en el futuro, sino en el presente. Cuando dejamos de ver a Jesús, nuestros pies se desvían del camino correcto. Es verdad. Como Pedro comenzó a hundirse en el agua cuando dejó de mirar los ojos de Jesús y miró la tormenta. Pedro estaba haciendo algo impensable, algo que ningún ser humano puede comprender, caminar sobre el agua. Y todo lo estaba haciendo porque sus ojos estaban fijos en los ojos de Jesucristo que estaba delante de él en el agua. Y siguió caminando y caminando y caminando. Pero cuando dio vuelta la cabeza y en vez de mirar a Jesucristo, miró la tormenta, es decir, miró el problema, como todos nosotros tenemos un problema, ahí se empezó a hundir y Jesucristo lo tuvo que salvar de que se ahogara. Ahora, Jesús nos invita a considerar a
aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, es decir, tan atroz oposición y tremenda hostilidad, eso está en la Biblia, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Las pruebas y persecuciones que estaban pasando los hermanos hebreos no era de comparar con lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Fíjense, estas palabras son bien fuertes. Todavía ustedes, mis hermanos judíos, no han resistido tantas cosas como yo he resistido, porque he dado mi sangre hasta la última gota y ustedes nunca lo hicieron. Aunque hoy en día no nos podemos olvidar también que hay hermanos y hermanas en países crueles, anticristianos, que también están derramando su sangre para llevar la palabra de Jesucristo adelante. No me quiero olvidar de eso. Por lo tanto, para mantener los ojos en Jesucristo, debemos nosotros hacer una fuerza, un esfuerzo, y tenemos que pedirle a Dios todos los días y constantemente que nos ayude a tener los ojos en Jesús, porque les puedo asegurar que yo tengo bastantes años siguiendo a Jesucristo y todos los días hago algo en el cual saco los ojos de Jesucristo. Y no hay un solo cristiano, no importa que sea el pastor más grande del mundo, que no haga de vez en cuando lo mismo. Y que porque nosotros somos carne y sangre y somos humanos y no angelitos, siempre vamos a hacer un error y siempre vamos a sacar los ojos de Jesucristo en algún momento. Por eso al Espíritu Santo que vive dentro de nosotros le tenemos que pedir que nos ayude a tener los ojos en Jesucristo. Jesús le dijo a los judíos: aún no has resistido hasta la sangre, bien fuerte. Esto que dijo Jesús tiene que hacerlos estremecer, o haberlos hecho estremecer a aquellos judíos. Aquellos cristianos habían sufrido mucho, habían perdido sus posesiones, pero no habían sufrido persecución hasta la muerte, hasta la cruz, hasta dar su última gota de sangre, como la dio Jesucristo. La disciplina, yo la llamo corrección, y vamos a quedarnos con esa palabra de corregir más que disciplina, porque disciplina es castigo en favor del que da la disciplina. La corrección es un proceso de purificación. La corrección es un proceso de purificación y está en Hebreos 12, 5 al 11, si quieren verlo. Hebreos 12, 5 al 11. Y allí en primera de Pedro 1, 7 dice algo maravilloso: por el fuego serás refinado. Créanme que a mí personalmente Dios me ha hecho ir a través de un superfuego por muchas veces en mi vida, y le agradezco, porque gracias a todas esas cosas horribles que me pasaron, que es el fuego, hoy en día puedo ser más fuerte, más sabio y más humilde, como quiso Jesucristo que fuera. Si Dios nos corrige, es porque nosotros nos hemos apartado de sus mandamientos y estamos haciendo algunas cositas que no le gustan a nuestro Dios, ni le gusta a Jesucristo, ni le gusta al Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. La tesis básica es que debieran interpretar sus sufrimientos como una purificación. En otras palabras, ustedes, cada vez que sean corregidos, y ustedes se van a dar cuenta, porque las correcciones de Dios por lo general son dolorosas, pero cuando ustedes se den cuenta que no es un castigo del enemigo ni algo parecido, sino es una corrección de Dios lo que lo está haciendo doler un poquito, den gracias a Dios porque están siendo purificados. Y esa
es la parte más linda, porque cuando lleguemos al último día, el cuerpito que va a ser comida de gusanos no importa para nada, sino que lo que importa es el alma. Y lo que Dios está purificando con la corrección es el alma. La tesis básica es que debiéramos interpretar sus sufrimientos como una purificación, y la purificación como una evidencia del favor de Dios para con sus hijos. Esto es muy, muy importante, que cuando ustedes estén doliendo y a veces diciendo palabras que no las voy a repetir, porque le está Dios corrigiendo su espíritu, su alma, su corazón, no se olviden que Dios lo está haciendo porque los ama, si no, no haría nada con ustedes y lo dejaría que Satanás se los comiera. Si estamos pasando por un momento donde todo nos sale mal, no tenemos ninguna gana de sentirnos contentos, estamos deprimidos, quizás es porque estamos haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios. Piensa un poquito en esto que dije. La corrección es como una escuela. Acuérdense cuando iban a la escuela. Yo sí me acuerdo, bueno, son miles de años para atrás. Una escuela que nos enseña y que en algunos casos tienen que corregirnos. Me acuerdo de la maestra y del principal que a veces me pegaban con un cinto en la cabeza. Tienen que corregirnos para que aprendamos a caminar el camino derecho, como todo buen padre terrenal haría con su hijo a quien ama. La corrección es un privilegio que Dios le da a aquellos que Él considera sus hijos. Escuchen bien, cuando ustedes sienten que son corregidos y sienten el dolor de la corrección, denle gracias a Dios, porque Dios les está diciendo: ustedes son mis hijos. Es mejor ser corregido por Dios que halagados por Satanás. Mientras Dios te corregirá un poco para que no te salgas del camino correcto, el diablo, ten mucho cuidado, te va a tentar a que te complazcas en las cosas que te harán caminar por el camino torcido, el que más tarde te traerá consecuencias horribles. Por eso nos dicen que entremos por la puerta chica, no por la puerta grande. Y el diablo quiere que entres por la puerta grande y tengas buenos carros y buenas mujeres y buenos hombres y buenos whisky y buenas cervezas y buenos montones de otras cosas inmundas que te van a traer una satisfacción inmediata, maravillosa, pero que a la larga vas a tener consecuencias horribles. Por eso Dios te tiene que corregir. El que un hombre padre o un buen padre corrija a su hijo es muy normal. Por lo tanto, no debemos sorprendernos que Dios nos disciplina a nosotros, porque gracias a Dios Él nos considera sus hijos. Lo que aprendemos es lo siguiente. Los reveses y adversidades de la vida son permitidas por Dios para ayudarnos a no sufrir consecuencias más dolorosas mañana. B. Todos necesitamos ser disciplinados y debemos ser corregidos, que esa es la palabra que quiero usar, con humildad y gratitud, y no, por favor, tengamos resentimiento porque somos corregidos. C. No estamos solos en la experiencia de la corrección. Miles de hermanos y hermanas a través de todo el mundo, desde Asia hasta Sudamérica, en este mismo momento, aquellos que eligieron seguir a Dios están siendo corregidos y están sintiendo dolores y están sintiendo penas y están sintiendo tristeza.
porque están siendo corregidos por Dios por la única razón que Dios los ama y los quiere como hijos. Y D, la disciplina es la evidencia más segura de que Dios tiene un profundo interés y preocupación por nosotros, y más importante aún, en la Biblia lo dice, Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Y Él dice en la Biblia, es un plan de bondad, no un plan de maldad. Y esa es la razón que Él quiere que nosotros estemos en el camino correcto y por eso nos corrige. En conclusión, vamos a ser sinceros. Si sentimos que Dios nos está disciplinando, o mejor dicho, corrigiendo, tenemos que entender que nosotros estamos haciendo algo que no le gusta a Dios. Tenemos que ser sinceros. Dios no me va a corregir a mí si yo no estoy haciendo algo que a Él no le gusta y no quiere. Si yo estoy desobedeciendo a Dios y le echo culpa al diablo, yo soy un hipócrita. Como la historia del principio entre el caballo salvaje y el domador, Dios no va a dejar de corregirnos hasta que nosotros le digamos a Dios, Señor, me rindo, ayúdame a hacer tu voluntad y que nunca más se haga la mía. Y como lo terminó haciendo Jesucristo, así tú y yo también tenemos que seguir soportando la corrección de Dios hasta que finalmente digamos, me rindo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Vamos a terminar toda esta clase de hoy con las palabras de Samuel. En 2 de Samuel 7, 14, 15 dice, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombre. Pero, escuchen bien lo que dice acá, que es lo más importante de la tarde. Pero mi misericordia, mi compasión, mi amor, mi gracia, nunca, nunca se apartarán de él o de ellos. Esto es algo que debemos recordar y repetirnos continuamente. Aunque Dios nos corrija, nunca, nunca, nunca nos va a dejar de amar como un Padre maravilloso que ama a su Hijo.